Muy buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar en esta mañana un nuevo estudio del libro de Nehemías. Este libro apasionante. Estamos en tiempo de reconstruir, de levantar nuestras defensas, de ponernos otra vez de pie, de avanzar, de cumplir con nuestro propósito. Y eso es lo que hacía Nehemías, este copero del rey, que fue llamado por Dios, el cual no conocía o no conoció la grandeza de Jerusalén. Sin embargo, él tomó el desafío y el reto de ir a reconstruir, y Dios cada paso que daba bendecía, proveía y estaba con él. Sin embargo, la obediencia a Dios no hizo que Nehemías tuviera o dejara de tener problemas. Al contrario, parecía que los problemas le llovían, y era uno tras otro. Y ni bien comenzaron los problemas, porque ni bien llegado a Jerusalén, salieron Sanbalat y Tobías, estos dos personajes que van a estar durante todo el libro junto a Gesem y junto a los árabes, que aprovechaban o abusaban de un pueblo que estaba en ruinas para hacer sus negocios, y no les convenía que Nehemías trajera orden. Entonces, en medio de todo eso, Nehemías una y otra vez paraba, consultaba a Dios y seguía avanzando, hasta que en cierta manera pone en su lugar a Sanbalat y Tobías, diciéndole: ustedes no tienen parte con nosotros, hagan su lado, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y pareciera que se acabaron los problemas para Nehemías, porque el capítulo 3 y el capítulo 4 que vimos la semana pasada son capítulos donde el pueblo se compromete y comienza a reconstruir y comienza a avanzar. Y Nehemías estaba gozoso, y el pueblo construía, y el pueblo veía cómo avanzaba la obra. Todo está bien, todo va avanzando, Dios está bendiciendo, siempre lo ha hecho. El pueblo entendió de qué se trataba. Los jóvenes, los hombres se comprometieron y estaban trabajando. Pero, sí, siempre hay un pero llega el capítulo 5. ¿Qué problema puede haber si los enemigos extranjeros, los de afuera, los pusieron en su lugar? Bueno, Nehemías, todavía hay un enemigo por encontrar, por enfrentar. Y lo peor de todo es que aquí Nehemías se va a enfrentar y va a librar las más peligrosas de todas las batallas, porque el enemigo está en casa. Rápidamente, raudamente, ¿cuál es el problema principal al que se presentan o al que se encuentran? Principal, la falta de fe. Más allá de eso, sabemos que es un pueblo, sí, pero ¿qué? Había hambre, ¿no? ¿Y el hambre era causa de qué? La falta de dinero. ¿Y la falta de dinero era causa de qué? El tributo del rey. Bueno, el tributo ya estaba, era una carga, pero cuando no hay dinero es porque ¿qué falta? Trabajo. ¿Por qué no trabajaban? Porque no había fuente de No, sí había. Labraban la tierra, cuidaban animales, ¿sí? Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo? ¿En qué estaba concentrado el pueblo? En construir. Ah, caray. ¿Sí se dieron cuenta cómo viene eso? ¿Sí se habían dado cuenta de esto, no? Había hambre porque no había dinero, pero había trabajo, pero no estaban trabajando. Lo que tenían que trabajar es si no cultivaban la tierra, no criaban animales, no estaban haciendo lo que tenían que hacer. ¿De quién era la culpa? De ellos. ¿A quién le podemos echar la culpa? Nehemías. A Nehemías. ¿Por qué a Nehemías? Entonces, ¿quién tiene que solucionar el problema? Nehemías. Ah, vieron qué rápido somos, ¿verdad? Pero fíjate qué curioso todo esto. Fíjate bien, es lo que quiero que prestemos atención en esta mañana. Sí había un problema, pero el pueblo, en lugar de buscar solucionar el problema, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo empieza el capítulo 5? El pueblo se quejó. El pueblo se quejó. El pueblo empieza a ver esto, que claramente nosotros lo fuimos descubriendo, pero en lugar de ponerse a solucionar la situación, a solucionar el problema, se quejan. En lugar de poner manos a la obra, hacen lo mejor que este pueblo sabía hacer, era quejarse. Como decimos vulgarmente, se tiran para que lo levanten, ¿verdad? Entonces Nehemías tiene que tomar manos a la obra. Otra vez Nehemías nos va a dar una lección en esta mañana a cada uno de nosotros, de cómo nosotros debemos actuar ante situaciones que se vuelven en nuestra contra. Sobre todo, como cuando vemos en el capítulo 5, que el enemigo ya no es el de afuera, sino que el enemigo está adentro, el enemigo está en casa. Y me llama mucho la atención porque sigo diciendo que Nehemías es digno de nuestra admiración, es digno de imitar, porque toma soluciones reales a problemas reales, y vemos que Nehemías nunca va a variar su forma de actuar.
Lo primero que hace Nehemías, versículo 6, vamos a descubrir cuáles son nuestras actitudes o cómo debe ser nuestra reacción ante ante los problemas, sobre todo lo que tienen que ver con necesidad, porque el pueblo estaba pasando una necesidad grande que tenía que ver con la falta de dinero, la falta de recurso. ¿Qué es lo primero que hace Nehemías y es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Versículo 6 dice del capítulo 5, y me enojé en gran manera cuando escuché su clamor. ¿Es una actitud reprochable o es una actitud que cualquiera de nosotros hubiese hecho? Enojarse cuando alguien se queja. Depende de la queja. Ok, ante la situación, ¿sí? Nehemías dice, y me enojé, pero el versículo 7, la primera parte, ¿qué dice que hizo Nehemías? Medité. Por lo tanto, lo primero, y completamos en nuestras hojas, que tenemos que hacer ante una situación en la que vamos, antes de perder el control, es pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. Qué difícil esto para cada uno de nosotros, ¿no? Sobre todo como hombres, que pareciera que somos llamados o que nuestro deber es solucionar todos los problemas que se nos presentan. Cuando viene una queja, cuando viene una pregunta, lo primero que hacemos es algo natural, es un instinto pareciera que tenemos como varones, es dar una solución aunque no nos la pidan. Y a veces creamos un problema mayor al que realmente se presenta. Pero era común en Nehemías. Vemos que Nehemías sigue siendo esa persona centrada, esa persona coherente, donde antes de tomar una decisión dice, medité. En la jerga, para que lo entendamos en el idioma de varones, de hombres, paré la pelota, ¿verdad? Me llegó el problema y dije, vamos a contar hasta 5, 10, 100, 1000, 10,000, si hace falta, porque hay que tomar una decisión. Pero Nehemías estaba molesto. Dice que Nehemías se enojó. ¿Por qué se enojó Nehemías? Era simple. ¿Cómo era posible que estos judíos que habían estado allí, ¿no es cierto?, y que habían visto cómo los enemigos los habían corrido, cómo aquellas personas externas molestaban al pueblo y Nehemías había expulsado a estas personas, los había puesto en su lugar? Ahora el problema es de adentro. ¿Por qué digo de adentro? Capítulo 3. Cuando Nehemías empieza a repartir la mano de obra, hay un grupo de nobles, después lo vuelven a buscar en el capítulo 3, que dicen, no, Nehemías, nosotros no vamos a hacer nada, no vamos a chambear, porque tenemos la suficiente lana en el banco como para sobrevivir, que trabajen los que no tienen nada, nosotros estamos seguros. No dice así, pero palabras más, palabras menos, esa es la idea que dan. Y son estos nobles, los mismos judíos que estaban viviendo dentro de las murallas, que estaban hasta la mitad y que tenían las puertas cerradas, los que muestran y demuestran cuál es el real problema en el corazón del pueblo. Porque si queremos buscar un problema, un culpable, no es Nehemías, no es las mujeres que se quejan, ¿sí? Porque tenían de qué quejarse, no solamente que no había alimentos, sino que ya no había que empeñar, lo empeñado no se podía rescatar, y no solamente eso, sino que dice que habían entregado a sus hijos a servidumbre, aparte, sí, de los impuestos que pagaban al rey, pero el problema mayor era lo que entre ellos se hacían. Judíos esclavizando judíos, haciendo ¿cómo se dice? Usura, esa es la palabra. Usura contra los mismos judíos, cobrando impuestos. Y Nehemías dice, ¿qué pasa? Simple, ¿qué pasa? El problema o los problemas los podemos llamar de dos formas: ambición y egoísmo. Ambición y egoísmo. Dos problemas que no se quedaron en Jerusalén, que los muros no pudieron evitar que entraran porque ya estaban adentro, porque son problemas que están en el corazón del hombre, y son problemas tan reales hoy como lo eran hace miles de años atrás en nuestras vidas. Tal es así que Martín Lutero decía en cuanto a la conversión de las personas, que la conversión de las personas es en 3 etapas. Primero su corazón, después su pensamiento y por último su cartera. Su cartera. Porque cambiar la mente, cambiamos muchas veces de actuar, al cambiar el corazón cambiamos, pero lo último que se convierte es la cartera. Y así pasa. La ambición en nuestras vidas y el egoísmo siempre pasa por cuestiones materiales, sobre todo siendo varones, siendo hombres. Pasa por cuestiones materiales. Métete con lo que quieras, pero menos con mi cartera. Y eso es lo que realmente estaba pasando. Y eso es lo que realmente enojó a Nehemías. Tanto esfuerzo y sacrificio que están realizando para reconstruir,
tanto que se había luchado arriesgando la vida contra los enemigos externos, tanto que se les había bendecido y mostrado misericordia de parte de Dios, para que ahora personas ambiciosas y egoístas vengan a fracturar al pueblo a tal punto de hacerlos caer. A tal punto de hacerlos caer. Pero es lo que hace el pecado. Mateo capítulo 12, versículo 25 dice: todo reino dividido contra sí es que lo tienen en sus hojas. Asolado. Es asolado. ¿Qué significa eso? Es esparcido de tal manera que no queda nadie. Es todos contra todos. Dice: y a casa dividida contra sí no permanecerá. No permanecerá. ¿Quieres tener un problema entre cristianos? Tira un montón de lana al medio y vas a ver. Vas a ver cómo comienzan los problemas. Vas a ver. Me llama mucho la atención porque dice un refrán entre pastores que cuando cristianos se pelean, el diablo es espectador. Y lo único que hace es arrojar herramientas para que sigan peleando más. No tienen necesidad ni de meterse, pero por ahí tirar algo. Y así pasa. Así pasa. Lastimosamente es la realidad. Ahora te pregunto. Nehemías se enojó y no podemos dejar pasar esto de alto. La pregunta es, ¿será pecado el enojo de Nehemías? ¿Por qué? ¿Por qué no es pecado? Porque luego meditó. ¿Tienes razón? Mande. Pues luego se apaciguó con la meditación. Pero nadie le quitó el enojo porque dice que después llamó a los nobles y le dijo: traigan su champú, que acá nos vamos a comer un pollito. Voy a matar un pollito. Imagínate ver su obra casi caminando bien en los 4 versículos anteriores, y sucede de que ya eso se cae, pues es normal que se enoje. Hay motivo para enojarse, ¿no? Tenía motivo de sobra Nehemías. Pero ahí están las emociones de Nehemías. Fíjate, las emociones son como botones, son botones que Dios aprieta y presiona en nuestras vidas. Y esos botones llamados emociones nos van a impulsar a actuar. Y es entonces cuando esas emociones se ponen en movimiento y sale lo que hay en nuestro corazón. Efesios nos advierte y nos dice que nosotros podemos airarnos, ¿sí? Pero no llegar a ¿qué? A pecar. Y es más, Efesios dice, ahí lo tienen, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase más allá del límite del día, de la situación. El mismo Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, que Él un día llegó al templo, vio el desorden que había en el templo, y ¿qué hizo? Se enojó. Se enojó porque estaban rompiendo y profanando lo que Dios había dicho que no debían hacer. Y en justicia Él pone orden, pero no puede evitar su enojo. Pero Él no pecó, no pecó. No llegó su ira a controlar o estar encima de todo o mejor dicho, no llegó a la ira, eso es. Su enojo no llegó a controlar sus emociones que le llevó a hacer cosas que después se arrepintiera. Simplemente su enojo llevó a llamar al orden. Por lo tanto, podemos decir aquí que el enojo de Nehemías fue válido. Fue válido, ahí lo tienen en sus hojas. Dice, es válido enojarse pero sin pecar. Es decir, enojarse por lo justo y actuar adecuadamente ante Dios. Ahora, abro un paréntesis. Solamente el enojo no es pecado cuando hacemos las cosas como Dios las haría, como Cristo las haría. Es más, te la pongo a poner más complicada. ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que te enojaste? Cuando venías para acá, el que se te cruzó, el que no puso el giro, el que te tiró lámina y obraste como Dios hubiera hecho. Le dijiste, Dios te bendiga, nos vemos la próxima, ¿verdad? Ojalá tengas un buen día. Sigue así que vas bien. ¿Te das cuenta que a veces hay una línea muy finita entre enojarse y pecar, perder el control de las emociones? Entonces, el secreto de Nehemías en no enojarse estaba muy bien, como dijeron por aquí. Él meditó. Estaba en enojo, se le encendió, acá se le prendió fuego los pelos. Sin embargo, dijo, meditó. Me tomo un tiempo, me tomo 5 minutos, 10, 15, 20, 100, los que haga falta para saber qué es lo que tengo que hacer. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Muchos de nosotros, muchas veces, somos un monumento a la necedad, porque perdemos definitivamente muy rápido el control de nuestras emociones.
Y el enojo pasa a ira y la ira pasa a pecado muy rápidamente. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que dice que él toma una ciudad, que el que toma una ciudad. Me enojé en gran manera, dice Nehemías, pero nunca perdió el control, nunca perdió el control. Y vemos cómo actúa Nehemías, porque después de meditar o de pensar antes de hablar, la segunda parte del versículo 7, ¿qué dice? ¿Quién me lo lee, por favor? Después de lo medité, coma, ¿qué dice? Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Vénganse todos para aquí, nobles, porque necesito hablar con ustedes. Tenemos un problema. Lo segundo que hizo Nehemías, y es lo que somos nosotros llamados a hacer cuando los problemas están dentro, es primero no solamente enfrentarlos, bien como hizo Nehemías, sino reprenderlos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Completamos ahí, reprender con la palabra. Nehemías le va a llamar la atención y fíjate, lejos de, y después podemos seguir leyendo los versículos, lejos de marcar sus errores y de recriminarles y decirle, como de repente por ahí algunos gobiernos dicen, los que más tienen someten a los que menos tienen, entonces hay que repartir en partes iguales. No, lo que Nehemías va a llamar la atención del pueblo es decirle, hey, lo que están haciendo está mal, no porque ustedes tienen más que los otros, sino porque ustedes no están cumpliendo con qué crees. ¿Con qué no estaba cumpliendo el pueblo? La ley de Dios. Con la ley de Dios. Estaban lejos de hacer lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Y en el Nuevo Testamento Santiago tiene un versículo para eso. Y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El pueblo entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba pecando. Habían perdido la dirección, se habían salido del lugar. Reprender no es dar bibliazos, varones. Reprender es volver a alguien a su lugar. La palabra reprender tiene su raíz en volver un hueso a su lugar. Duele, ¿verdad? Si alguna vez te has sacado un hueso, duele. Pero una vez que el hueso está en su lugar otra vez, se acaba el dolor. ¿Me entiendes? Claro, quedan secuelas, tienes que volver a recuperar muchas cosas. Pero hay sanidad. Y todo vuelve a la normalidad. Y es lo que va a hacer Nehemías. Porque ¿qué decía la ley? Levíticos capítulo 25, 36. Decía, no tomarás de él usura ni ganancia, sino que tendrás que temor a Dios. Y tu hermano vivirá contigo. Levíticos 25, 43 dice, no te enseñarás de él con dureza, sino que tendrás que temor de Dios. O sea, fíjate, había esclavitud. Estaban cobrando intereses, cobraban intereses. Eran usureros. Entonces el enojo de Nehemías no era por la posición que ocupaban, sino era porque habían perdido la dirección, se habían alejado de Dios y por lo tanto, ¿qué no había en el corazón de estos hombres? Temor a Dios. Temor a Dios. Déjame decirte algo. Temor a Dios no es, tengo miedo a Dios porque es todopoderoso, está sentado en su trono y si hago algo mal, baja el bastón y me extermina. Porque Dios podría hacer eso cuantas veces quisiera ante el primer pecado. ¿Me entiendes? Y nadie le va a decir qué hacer a Dios. Pero déjame decirte algo. ¿Sabes por qué te dejas llevar por el pecado aún sabiendo que está mal en tu vida? Porque no temes. Por falta de temor a Dios. Y esa pregunta viene al otro lado de sus hojas. Esas cosas pasan en nuestras vidas y espero que tú seas consciente por falta de temor a Dios. ¿Quién es Dios? Si tú preguntas en el mundo, la gente común te va a decir, Dios es, o ¿qué sabes de Dios? La gente va a justificar su falta de temor a Dios diciendo, Dios es amor, Dios es bueno. Y el Espíritu Santo es una palomita buena onda. ¿Me entiendes? Y Jesucristo un hijo obediente. Todas cosas buenas. Pero la palabra de Dios nos dice más acerca así. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Pero Dios también es celoso. Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios de justicia. Y Dios es un Dios que lo blanco es blanco y lo negro es negro. Tú a Dios no le puedes ver la cara. Y más si dices temerle. Nehemías me lo imagino parar al frente de los nobles y dice, ¡hey! Basta de querer verle la cara a Dios. ¡Basta! Pero si nosotros no estamos haciendo nada. La gente tiene necesidad y nosotros prestamos. Sí, pero ¿qué dice la ley? El escritor de los Hebreos nos recuerda quién es nuestro Dios.
al que decimos creer, a quien hemos entregado nuestras vidas. Y nos da algunas cosas para que no nos olvidemos de quién es Dios, que es más que amor, es más que ser bueno, es más que misericordioso. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de Dios que está vivo. Y en su justicia, si nosotros nos refugiamos en Él, su justicia no permite ni un yerro, ni un error, ni un pecado en nuestras vidas. Versículo 6 del capítulo 12 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si tú vienes esperando que en Dios vas a encontrar refugio, lo vas a hacer. Pero también vas a encontrar de parte de Dios justicia. Disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que tenemos que cumplir. Porque la disciplina llega cuando hay falta de orden en nuestras vidas. ¿Cómo un Dios de amor va a castigar? ¿Y por qué no? Si al que ama castiga. Alguien me decía, es como cuando éramos chicos. Y ahora lo entiendo siendo papá. Mi papá me decía tal cosa porque en esta casa se hace así. Y así lo tienes que hacer. Y si no, hay consecuencias. Y nosotros siempre movíamos el límite, ¿verdad? Lo empujábamos un poquito más. Y probábamos a nuestros padres. Y quizás papá tenía paciencia, pero mamá siempre la chancla en la mano, ¿verdad? Uy, cómo le tiraban, ¿verdad? Cómo apuntaban. No sé si acá, pero allá en Argentina, una puntería a las mamás, ¿verdad? O con lo que tenían en la mano. Y mi abuela tenía una cuarta, pero para caballo. Ándale, ándale. Dios es ese. Dios es ese. Es amor, es gracia, es misericordia, pero es justicia. Y el versículo 29 del capítulo 12 dice, porque nuestro Dios es... No se anda con vueltas. No se anda con vueltas. ¿Alguna vez leíste en la Biblia que Dios haya consumido a alguien por el pecado? Hay nomás un par de ciudades. Sodoma y Gomorra. Nada más, nada más. Hombres, escucha el consejo y sé sabio. Sé sabio. Dios es digno de respeto. Por lo tanto, hay que temerle. Hay que temerle. Y no hablo de miedo, sino hablo de respeto. De obrar conforme a lo que Él escribió, a lo que Él dictó, sabiendo que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. El hombre, el pueblo perdió por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento? No conocía a Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy los cristianos es que tenemos demasiado conocimiento de un Dios teórico, pero muy poco conocimiento del Dios práctico, del Dios del día a día. Y podemos justificar muchas de nuestras cosas clamando al Dios teórico, pero pocos vivimos el Dios práctico. Y era lo que le pasaba al pueblo. Conocían la ley, pero pensaban que podían hacerle manita a Dios y podían manejarlo a su favor. No, a Dios se le respeta y a Dios se le teme. ¿Por qué? Porque si queremos ser sabios, Proverbio 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor a Jehová. ¿Quieres ser un hombre sabio? Comienza por vivir una vida como Dios quiere que vivamos, El pueblo necesitaba aprender a trabajar en sus vidas, aprender a respetar lo que Dios tenía que hacer en sus vidas. La respuesta del pueblo, ¿cuál fue? Seguimos el relato, dice, y los nobles callaron. No tuvieron que decir ante eso, imagínate. Si Nehemías nunca les atacó por ser lo que eran, sino por lo que no estaban haciendo. Y porque lo que estaban haciendo estaba mal. Estaba mal. No podían someter a sus hermanos, no podían abusar contra el pueblo porque la ley se los prohibía. Y Nehemías les dice qué tienen que hacer. Versículo 9 les dice, ¿saben qué? Ahora ustedes van a devolver la tierra. Ahora ustedes van a devolver el dinero. Van a devolver a los hijos de la esclavitud. Y si hay intereses que pagar, los van a pagar. ¿Y cómo respondió el pueblo? Versículo 13. El pueblo dijo, amén. El pueblo dijo, amén. ¿Por qué? No porque Nehemías fuera un hombre de palabras elocuentes, sino porque entendieron que Nehemías los confrontó ¿con qué? Con la palabra. Y la palabra es la que tiene poder y la palabra es la que transforma. Y no solamente el pueblo dijo amén, sino que dice que terminaron ¿qué? Levantando a Nehemías en los hombros y victoriándolo. No, dice, y terminaron alabando a Jehová,
versículo 13. Amén. Versículo 13 dice, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a lo que la palabra de Dios decía. La autoridad que nos da la palabra de Dios, hombres. Cuando los problemas están en casa, la mejor solución es reprender con la palabra. Pero para reprender con la palabra, ¿qué debemos hacer? Conocer lo que dice la palabra. Nehemías no abusó de su autoridad, ni abusó diciendo, vengo en nombre de Artajerjes y tienen que pagar los impuestos y hacer las cosas bien. No, él tomó la palabra de Dios, los confrontó, le dijo lo que estaban haciendo mal, y el pueblo agachó la cabeza, y el pueblo dijo amén, y alabaron a Dios. Qué diferente es cuando confrontamos los problemas con la verdad de la palabra de Dios. Pero sé que llegan los versículos 14 al 19, y había cosas que hacer, el pueblo ya se había comprometido. Pero ahora, ¿qué pasa? Salen de esa junta, todo, wow, nos sacudió, ¿no? La palabra nos sacudió, qué bárbaro, qué increíble, ahora tenemos que hacer cosas. Pero Nehemías no se quedó de brazos cruzados, sino que Nehemías automáticamente dice, también desde el día que me mandó el rey, versículo 14, que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Del 14 al 19 Nehemías va a decir, ¿saben qué? Yo no les pido esto para que ustedes lo hagan porque son los únicos que están equivocando, sino que les pido porque tengo la autoridad. ¿Por qué? Porque soy y puedo ponerme como ejemplo. Cuando los problemas están en casa, varones, una forma de solucionarlos, punto número 3, sé ejemplo en todo. Sé ejemplo en todo. Tú no le puedes decir a tu hijo, no fumes teniendo un cigarro en la mano. No tomes teniendo una copa en la mano. ¿Me entiendes? No maltrates a las mujeres cuando tú le gritas a tu esposa o la golpeas. No seas fraudulento cuando tus empresas y tus números no son claros. ¿No? ¿No es así? Nehemías lo que está diciendo es eso. Yo les estoy pidiendo esto porque hace 12 años que la cuota que me pasa el rey Artajerjes, yo no la destino para mis gustos. Y empieza un relato y dice, todos los días mato X cantidad de animales y siento a mi mesa cada persona que tiene hambre y aquí están conmigo. Sé ejemplo en todo. Él indica cómo usa sus recursos, muestra al pueblo cómo está usando sus recursos. Me mandó el rey para que fuera gobernador de Judá. Sin embargo, no estoy abusando de eso. Pablo a los filipenses y a nosotros habla acerca de esto dando un claro ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículo 4, que dice, no mirando qué, sino cada cual también por los otros, por los otros. La ambición era el problema que había en el pueblo, la avaricia era el problema que había en el pueblo, que llevaba a que sometieran a los que menos tenían para yo no perder lo que tengo. ¿No? Así obraba el pueblo. Sin embargo, Nehemías llama la atención porque hacen eso y le dicen, yo hago esto, porque no creo que todos, de repente, no hubiese alguno que lo mirara a Nehemías cuestionándolo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer eso? Pero hoy, ¿por casa cómo andamos? Por si las dudas, alguien tiene duda de cómo voy, fíjense. Y a ver quién puede decir lo contrario. Nadie dijo nada. Porque era claro lo que Nehemías hacía cada día. Nehemías gobernó para el pueblo y ese era un ejemplo piadoso para cualquiera. En el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? ¿Sí? El apóstol Pablo también fue ejemplo de esto. Si bien él tenía carencia, tenía necesidades porque viajaba, porque lo había dejado todo por amor a Cristo, iglesias venían y le querían dar y Pablo decía, yo no quiero ser carga para ustedes. Incluso Pablo tenía un oficio, él arreglaba carpas. Sin embargo, eso hacía que tuviesen necesidad, pero Pablo dijo, yo no quiero ser carga de nadie. Y el corazón de Pablo era recompensado, porque aún las iglesias más pobres, aún las iglesias que menos tenían, eran las que más aportaban para la obra y la misión de Pablo. Aún estando en la cárcel, nunca Pablo estuvo solo, Dios le proveyó. Ahora, ¿qué es lo que fue que hizo que Nehemías gobernara diferente a los demás? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué marcó la diferencia? Yo no hice eso, versículo 15, al final. Yo no hice eso, ¿a causa de qué?
del temor de Dios. Yo no hice eso, completamos en nuestras hojas, a causa del temor de Dios. ¿Marca la diferencia de temer a Dios? ¿Marca la diferencia de obedecer su palabra? Nos da autoridad, nos enseña a ser ejemplo. Ejemplo, porque Nehemías no lo hizo porque no tenía necesidad, porque él entendió que lo que recibía de Dios era para repartir. Él lo hizo porque él sabía lo que era temer a Dios. Y por último, el último versículo de Nehemías, nuevamente Nehemías, capítulo 5, versículo 19, nos da una lección, y el punto número 4 nos enseña que cuando los problemas están en casa, debemos vivir en total dependencia de Dios. Vivir en total dependencia de Dios. Versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. No va a ser ni la primera ni la última vez que Nehemías dice esto. Nehemías va a orar esta oración delante de Dios, demostrando que él tenía una dependencia plena de Dios. Él no solucionaba problemas por su propia cuenta. Él cada vez que enfrentaba un problema, paraba, meditaba, oraba y seguía. Y seguía. Por lo tanto, es así que de Nehemías para nuestras vidas podemos tomar el siguiente ejemplo. Porque Nehemías es ejemplo para nosotros. Sí, hombres, es ejemplo. ¿En qué es ejemplo? Y completamos en nuestras hojas. No debe extrañarnos que Nehemías, dependiendo de Dios, lograra controlar su temperamento. Sí, si por ahí tú ponías como excusa tu temperamento, tu carácter, que no podías con esto, una persona en dependencia total de Dios puede poner bajo control el temperamento. No hay excusas. Segundo, no es de extrañarnos que Nehemías, en total dependencia de Dios, aplicara la palabra de Dios correctamente. Supiera cómo vivir por y para la palabra. No es de extrañarnos, punto número 3, que Nehemías tomara decisiones sabias. Cada vez que abrimos un tiempo de oración en el ministerio que fuera, en la situación que fuera, y le pedimos a una persona, ¿por qué quieres que oremos? Gran porcentaje de esas personas dicen por sabiduría a la hora de las tomas de decisiones. Y está bueno, es válido. Pero ¿sabes cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. ¿Y dónde puedo desarrollar mi temor a Dios? Cuando estoy en comunión con Él. En oración, en lectura de la palabra de Dios, en comunión los unos con los otros. Sí es cierto, la oración poderosa o la oración del justo puede mucho, pero puede mucho más que tú te pongas manos a la obra, como lo hacía Nehemías. Por eso Nehemías tomaba decisiones sabias. 4. No debe sorprendernos que tuviera un corazón dispuesto para con el pueblo de Dios. Me da mucho gusto cuando las personas dicen quiero servir. Me da mucho gusto cuando las personas dicen me quiero involucrar en un ministerio. De verdad, me da mucho gusto porque eso es bueno. Pero yo no puedo dejar de decirles la verdad acerca del ministerio. Y la aprendí de la única forma que se puede aprender, sirviendo. Hace 22 años cuando yo llegué a esta iglesia, mis primeros días me quería comer el mundo. Recién casado, recién graduado del seminario. Sí, la posibilidad de servir en una iglesia que me abría las puertas para estar sirviendo tiempo completo. Pero me tardé 2 semanas en darme cuenta lo difícil que es el ministerio. Y terminé sentado en la oficina del pastor al borde de las lágrimas diciendo, me quiero volver a mi casa. Esto no es para mí. Y aprendí una gran lección que retumba todavía en mi mente y mi corazón todos los días que me levanto a servir a Dios. Y es que el problema de todo ministerio son las personas. ¿Pero qué crees? Si no hay personas, no hay ministerio. ¿Cómo entonces puedo tener un correcto corazón hacia las personas que son problema en el ministerio? Dependiendo plenamente de Dios. Lleva en oración tus problemas, tus cargas. Y a veces son personas. Son nombres y apellidos que hay que llevar delante de Dios. En total dependencia a Él. Pero sobre todas las cosas, no nos debe sorprender que viviera Nehemías en temor a Dios. En temor a Dios. Acuérdate de mí.
Nehemías ante los problemas y están registrados en este libro 7 tiempos de oración, que no creo que fueron los únicos 7 tiempos en 12 años. Yo creo que Nehemías, al estar trabajando con personas y reconstruyendo, era 2 o 3 veces por día llegar delante de Dios y decir: Dios, ya, hasta aquí. ¿Qué hago? ¿Cómo sigue? Y por eso también registrado todos los nombres en Nehemías, porque más de una vez oró por esos nombres. ¿Me entiendes? Entonces la pregunta es, si yo quiero ser como Nehemías, la pregunta que no debe faltar en nuestras vidas es: ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está mi tiempo de oración? Es que oro 3 veces al día. Cuando desayuno, cuando como y cuando ceno. Las mismas oraciones siempre. Llegamos a las mismas. Es más, Dios dice: uy, ahí viene Nicolás, va a orar. A ver si dice algo diferente. Ya, listo, ya. Bendigo los alimentos, no te preocupes. No, hablo de ese tiempo a solas con Dios. Esos minutos que dedicamos a estar delante de Dios, a abrir nuestros corazones, volcar delante de Dios las situaciones que vivimos para demostrarle que voy a depender de Él. Para entregarles a Dios cuentas de lo que he hecho, lo que he dejado de hacer y lo que tengo miedo de hacer. Para entregarle a Dios el NIP de mis cuentas bancarias, para que sea Él quien lo administre. Para dedicarle a Dios el orden en mi familia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Proverbios capítulo 10, versículo 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. La que enriquece y no añade tristeza con ella. La recompensa del hombre es muy pasajera y vana. Muy pasajera y vana. Lo que trae a mi vida otra pregunta: ¿qué tipo de recompensa nosotros esperamos cuando salimos a Dios? ¿Esperamos la medalla, el beso y el aplauso? ¿Que nos pongan en los mejores lugares? ¿Que nos tomen en cuenta por un aumento de sueldo? ¿Sí? ¿Que digan que somos los mejores? ¿Que entremos en el radar de las personas importantes? ¿Que tengamos muchos seguidores, muchos likes? ¿Que seamos famosos en redes sociales por hacer algo? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? No es difícil perder piso. Menos para Nehemías. Fíjate, en menos de un mes, muros levantados a la mitad, las puertas arregladas, la ciudad medianamente organizada, con orden. Sí, el templo funcionando, porque Nehemías puso en funcionamiento el templo que ahí estaba, pero que no lo usaban. Podría haber pedido piso tranquilamente a Nehemías, pero no lo hizo. No reclamó nada porque se lo mereciera, sino que clamó a Dios y dijo: lo único que quiero en esta vida es que Dios no se olvide de mí. Que Dios no se olvide de mí. Mateo capítulo 6, versículo 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Por cierto os digo que ya tienen su recompensas. Que ya tienen su recompensa. Cuando haces la obra de Dios, el ministerio, ¿qué tipo de recompensas estás buscando? Espero que no sea el reconocimiento del hombre. Espero realmente que no sea el reconocimiento del hombre. Por lo tanto, terminamos en esta hora con el siguiente pensamiento: busca siempre la aprobación de Dios. Esa es la que realmente enriquece. Busca siempre la aprobación de Dios, porque esa es la que realmente enriquece. Gracias, Dios, por la vida de Nehemías. Gracias, Dios, por los problemas externos y los problemas internos en nuestras vidas que nos llevan a pensar, que nos llevan a parar, a meditar y a buscar una solución conforme a lo que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. Y espero que esa sea tu forma de pensar para así poder cambiar tu forma de vivir. Amén. Vamos a orar para concluir. Gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de leer tu palabra. Gracias por el ejemplo de Nehemías. Gracias, Señor, por los problemas. Sí, muchas veces queremos evitarlos, pero hay situaciones que son puestas por ti para enseñarnos, para darnos una gran lección. Por eso quiero pedirte en esta hora que lo que hemos escuchado de tu palabra realmente haga eco en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos lleven a cambiar aquellas cosas que realmente debemos cambiar en nuestras vidas. Danos paz,
danos discernimiento, danos sabiduría para seguir adelante cada uno de nosotros en nuestra forma de vivir. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios nos bendiga.